yo traigo mi perfume. Díselo a él. Hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Yo traigo mi perfume. Que se oiga, iglesia, cántaselo a él, díselo. Hoy te quiero ungir, oh, derramo mi corazón, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Yo beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, yo beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Díselo, Jesús. Jesús, nadie me amó así. Jesús. Vamos a cantar una vez más, díselo. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, hoy te quiero ungir. Oh, derramo mi corazón, Señor, derramo mi corazón. Díselo delante de ti, delante de ti. Oh, Jesús, Jesús, yo beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, yo beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte, yo solo quiero verte sonreír. Oh, Jesús, Jesús, nadie me amó así. Y yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón te canta, quiero ser íntimo. Y yo sé que no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta. Díselo, Jesús, Jesús. Oh, te adoramos, Jesús. Jesús, Jesús, yo beso tus pies delante de todo. Yo solo quiero verte sonreír. Yo beso tus pies delante de todos. De mí, oh, Jesús, Jesús, nadie me amó así. Jesús, oh, nadie nos amó así. Nadie nos amó así como tú nos amaste, como tú nos perdonaste. Oh, nadie nos amó como tú nos amaste. Hoy podemos cantar, Señor. Hoy podemos levantar nuestra voz y saber que tú nos escuchas. Saber que tú nos escuchas. Saber que tú nos escuchas. Somos lavados por tus sangres. Somos perdonados por tu sacrificio. Hoy tenemos acceso ante tu presencia. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias.
Gracias por amarnos. Gracias por amarnos. Vamos a cantar una vez más. Y vamos a decir con todo nuestro corazón, con toda nuestra voz. Una vez más vamos a decir: yo beso tus pies, díselo a él. Yo beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensara de mí. Yo beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte, yo solo quiero verte. Una vez más, díselo a él. Yo beso tus pies delante de todos. Oh sí, Señor. Quiero verte sonreír. Yo beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte. Yo solo quiero verte. Beso tus pies. Levanta las manos en alto. Gracias, Señor. Levanta las manos en alto. Estamos aquí un día más consagrados a ti. Y Dios, nuestra mejor ofrenda en esta mañana es nuestra consagración y nuestra entrega a ti, Señor. Gracias, Dios. Te ofrecemos gratitud en esta mañana. Y Señor, nos rendimos delante de ti porque eso es garantía para nosotros. Estar rendidos a ti, Señor, cada día. Comenzar cada día consagrándonos a ti. Entregando una vez más nuestra vida a ti, Señor. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro lugar seguro. Tú eres nuestra roca eterna de salvación. Gracias, Señor. Estamos confiando en ti y estamos creyendo que los tiempos tuyos son perfectos, que no hay decisión que tú tomes, Señor, en la que te equivoques. Y hoy nosotros, al igual que Job, Señor, tomamos la decisión de no atribuir despropósito alguno a circunstancia que pudiésemos estar viviendo. Al contrario, Señor, afirmamos que lo que vivimos, por muy bueno o difícil que esto sea, Padre, terminará eso alineado siempre al cumplimiento de tu propósito y de tu voluntad. Señor, afirmamos que lo que vivimos no tiene matices de casualidad. En realidad los tiempos nuestros están determinados por ti. Dios, el destino nuestro tiene que ver contigo. El recorrido nuestro por este mundo está ligado a tus propósitos. Nuestro presente y nuestro futuro, Señor, está depositado en tus manos. Señor, te damos gracias. Te pedimos que nos des la fuerza, el discernimiento para podernos mover en el ámbito de tu voluntad perfecta. Y que lo hagamos bajo una actitud de rendición, de entrega a ti todos los días. Gracias, Padre, que tenemos la asistencia de tu Espíritu
Tú dijiste, voy y les dejo un consolador. Ese consolador les guiará a toda verdad. Espíritu Santo, tú que nos visitas cada día en nuestro tiempo de oración, Padre, que un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, alcance nuestra vida en esta hora. Gracias te damos, Señor. Bendícenos y acompáñanos en los diferentes aspectos de nuestra vida. Padre, hoy sometemos todo aquello que son nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestras oraciones. Padre, todo lo sometemos al designio, a la voluntad perfecta tuya, Señor. Padre, evítanos meter nuestra mano, nuestra sola intención, nuestra fuerza propia en aquellas cosas que tienen que ver con asuntos nuestros. Padre, lo que tú nos pides hacer, que lo hagamos. Pero de ahí confiemos, Señor, en que tú te encargarás de ir confirmando o haciendo lo contrario respecto a situaciones de nuestra vida. Señor, en aquello donde necesitamos una confirmación plena, pedimos que tú nos asistas y que tú nos indiques el camino hacia el cual dirigirnos. Padre, queremos dar este paso y otros dirigidos por ti. Tú que conoces absolutamente el futuro, tú que conoces el corazón, tú que conoces las circunstancias, lo bueno, lo mejor, lo más sabio para nosotros es apoyarnos en ti y no en nuestra propia prudencia. Y hoy pedimos, Señor, que tú nos confirmes en aquellos aspectos donde precisamos esa confirmación tuya. Bendícenos, Señor, que nosotros nos allegamos a ti, porque sabemos que tú eres real, Señor, y quieres participar de nuestra vida, porque te interesamos, porque nos amas profundamente. Gracias, Señor. Bendícenos en este día. Y pedimos de igual manera que toda petición que se levanta en este día, Señor, tu respuesta oportuna, tu bendición oportuna, tu cuidado oportuno, Señor, tu paz entregada de manera oportuna a cada persona. Gracias, te pido que visites los hogares, que bendigas nuestras casas, Señor. Bendícenos y ayúdanos en el hogar a construir el ambiente que te glorifique, las relaciones que se edifiquen mutuamente, los planes que estén puestos a tus pies, Señor. Bendice la armonía en el hogar. Bendice la provisión. Aquellas familias que no tienen el sustento y la provisión, Señor, sean provistos de lo que precisan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Intercedemos por ellos, Señor, para que esa provisión llegue en forma milagrosa, donde humanamente no se pueda o no se puede llegar. Dios, milagrosamente tú puedes llegar. Bendice, Señor. Bendice. Padre, gracias. Bendecimos a nuestros hijos. Siempre, Señor, están en nuestras oraciones.
Y pido que aquellos padres, vuelvo a insistir, que están orando porque sus hijos sean promovidos con becas al exterior, Señor, se abran esas puertas. Que tengamos la fe para creer que tú puedes hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y Señor, como siempre afirmo, si en nuestro corazón están nuestros hijos, tú que eres Padre, Señor, sabes lo que nosotros sentimos por nuestros hijos y anhelas lo mejor para nosotros como nosotros anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Padre, que aspiraciones de nosotros como padres puedan cumplirse en ti, Señor. Te pido en esta hora. Gracias, dejamos a nuestros hijos en tus manos y reclamamos bendición sobre ellos, cobertura sobre sus vidas, Señor, y una provisión abundante que sea soltada a favor de ellos. Que sean guardadas sus mentes y sus corazones, Señor, de toda forma de opresión en medio de esta pandemia. Cubre sus corazones, cubre sus mentes, Señor, y que puedan ellos atisbar en medio de la angustia que se vive en este tiempo. Señor, puedan atisbar tu presencia, verla, percibirla, real, Señor, tangible, particular, bendiciéndoles en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendiga a sus hijos ahí donde está, bendígalos por nombre. José Andrés, te bendigo. Alberto René, te bendigo. Bendiga. Si es abuelo, bendiga a sus nietos. Lance una palabra sobre ellos de bendición, de cobertura. Reclame sus vidas para que estén firmes en Dios, sólidas en los propósitos divinos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Gracias, Señor. Gracias que podemos confiar en ti. Podemos exaltar tu nombre. Gracias, Señor. Buenos días, los bendigo en este día, esta mañana preciosa que el Señor nos entrega una vez más para poder adorarle y poder encontrarnos con Él. Me escribió Silvia García, me dice: buenos días, pastor, le envío fotografía de Nuria Burgos, está de cumpleaños, le pido le pueda saludar y orar por ella. Y me envían aquí la foto de Nuria Burgos, que hoy, me dice Silvia, está de cumpleaños. Pues a Nuria le deseamos lo mejor del cielo. Que el Señor la bendiga. Oramos por ella, la bendecimos juntos en acuerdo en esta fecha especial de su cumpleaños, y que el Señor cumpla todo buen propósito en la vida de Nuria Burgos. La felicitamos con cariño, que reciba todo nuestro afecto y esta palabra de bendición esté sobre ella, no solo este día, sino todos los días y años por venir, que serán muchos, en el nombre de Jesús. Gracias, Silvia, por enviarnos la foto de Nuria Burgos, quien felicitamos en este día por la fecha de su cumpleaños. Muy bien, me dicen por acá: obispo, buenos días, quería agradecer sus oraciones y darle toda la honra y gracias a mi Padre Celestial, porque ayer fue vacunado mi padre, no tuvo ninguna reacción, siempre sus oraciones por mi familia y matrimonio. Sí, me escribió acá Yami Torres. Ella pidió oración hace unos días atrás por su padre de 88 años que iba a ser vacunado y pedía que no tuviese efectos secundarios
pidió también por su familia y por su matrimonio. Pues mire usted, Yami, ya su padre ha sido vacunado y bendito Dios, no ha habido ningún tipo de reacción después de la vacuna. Qué bueno, me alegra mucho. Muchas bendiciones. Aquí también, y levanté esta palabra de oración, así en forma genérica, pero me escribieron y me decían: Pastor, buenas noches. Agradeceré el apoyo en oración por puertas abiertas, si es voluntad del Señor, para oportunidad de beca para mi hijo en el exterior. El hijo Elías Iván Sánchez Pineda, que su respuesta traiga paz y gratitud. Claro que sí. Confiemos que la voluntad del Señor tiene que ver con la bendición para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y confío en el Señor, que el Señor va a abrir las puertas que sean necesarias para que su muchacho pueda salir y su muchacho pueda estudiar y su muchacho pueda realizarse en ese otro aspecto de vida. O por eso orábamos hace un momento por eso. Así es que para Elías Iván Sánchez Pineda, nuestra palabra de oración y de bendición para que puertas sean abiertas. Yami Torres, que hace un momento le mencionamos, nos vuelve a saludar en esta oportunidad. Yami, muchas bendiciones y qué bueno que está conectada siempre en el devocional, acá para poder compartir. Muy bien, estamos ya listos para irnos encaminando a lo que es la lectura de este capítulo. Vamos a ver, espérenme que me entró otra petición acá y quiero honrarla. Me dice: Obispo, pido oración por mi esposa Mari López. Este día está de cumpleaños. Que la gracia y el favor de Dios esté siempre con nosotros. Amén. Entonces aquí Jorge Estrada me envía la fotografía envuelta en rosas ahí de su esposa Mari, y está él también ahí, están juntos como matrimonio. Qué bien, es un lindo detalle, Jorge, poder pedir ahí por su esposa. La esposa es una bendición, es un regalo de Dios para nuestra vida. Así es que, Mari, la bendecimos también en esta mañana. Ustedes son parte de esta comunidad del devocional. Nuestro cariño para usted también, y oramos para que Dios les bendiga, para que el Señor los guarde, para que el Señor los encamine, y a usted, Mari, el Señor le provea bienestar este día y todos los años de su vida, en el nombre de Jesús. Qué bueno. Vamos a ver quién más me escriben por aquí. Me dicen que Alfredo Palma y Lorena, mi secretaria, están cumpliendo hoy 26 años de casados. Qué bueno, Alfredo, Lorena, lo felicito. Que el Señor los siga bendiciendo muchísimo más. Alfredo, un amigo de toda la vida, desde que éramos más jóvenes, desde los 15 años por ahí. Somos amigos con Alfredo, y yo fui asistente de Alfredo en un grupo en la colonia 21 de octubre, donde él era el líder, y a mí se me asignó para ser asistente de él en ese grupo. Íbamos con él a visitar a las personas, a evangelizar, a participar de ese grupo, y nos veníamos después desde la 21 de octubre a pie, cuando terminaban las reuniones del grupo, porque no había buses o porque no teníamos el dinero para el bus. Nos veníamos a pie hasta Villadela, Yo vivía por la avenida Centenario, en un mesón ahí de Comayagüela, y Alfredo vivía ya casi al final, allá por el Seguro Social de Villadela. Nos veníamos a pie llegamos tarde, caminamos varias horas los miércoles después de las reuniones de grupo, cuando terminamos de ir a dejar a todas las personas. Entonces nos íbamos con Alfredo. Son lindos recuerdos y personas que amamos mucho,
¿verdad? Son parte de nuestro corazón, de nuestra vida, con quienes hemos compartido prácticamente gran parte de nuestra vida. Yo he compartido con personas más que con mi familia, ¿sí? Que han estado ahí muchísimos años juntos, junto a nosotros. Así es que Alfredo, Lorena, 26 años. Que el Señor los bendiga, que siga afirmando su matrimonio, que bendiga a Samuel, su hijo, y que como familia cosechen muchas de las bendiciones del Señor para ustedes. Que Dios los guarde. Qué bueno. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Muy bien. Ando buscando acá un poco de música de fondo, porque siempre pongo un poquito ahí de piano, ¿verdad? De música para la lectura que hacemos. Porque aquí yo le hago de todo. Aquí yo pongo la música, la quito, leo, oro, todo. Muy bien, creo que se escucha bien, ¿sí? Sí, ahí está. Muy bien. Hoy vamos a la lectura entonces del capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Voy a leer para ustedes este capítulo 2. Por favor, estemos atentos. Luego, dice Pablo, 14 años más tarde regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito. También vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Recuerden, gentiles, todos aquellos que no son judíos, nosotros. Quería, dice Pablo, asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ya hemos hablado de esos supuestos creyentes que filtraron esas ideas de que los creyentes ahora en Cristo judíos tenían que circuncidarse y seguir toda la ley. Se habían metido sutilmente y habían estado convenciendo a los gálatas de eso. Dice, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos, ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos.
La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Y aquí, hermanos, encontramos en este capítulo 2 estos 3 momentos y 2 en forma particular muy enfáticos. Uno, en la primera parte, como Pablo siente la necesidad de ir y tener comunión con los apóstoles que estuvieron con Jesús. Recuerdan que hemos dicho que Pablo no fue de los 12 discípulos. Pablo se encontró con Jesús después, tuvo esta revelación de ir y predicar a los gentiles, a la gente que no era judía, pero los apóstoles, en este caso Pedro, tenía esa comisión del cielo de seguir predicando a los judíos. Sin embargo, había relación entre judíos y gentiles. Entonces, en esa primera etapa, Pablo siente esa necesidad de ir y someter lo que él está haciendo y exponerlo para generar un acuerdo y que no haya conflicto. Que la predicación del Evangelio nunca debe ser motivo de conflicto entre los creyentes. Pues todo estuvo bien, los apóstoles dijeron que bueno, sentimos que Dios te ha llamado y se generó esa empatía y cuadraron prácticamente todo. Y hay otro momento donde Pablo se siente en la necesidad de reclamarle un poco a Pedro, porque Pedro tenía esa dualidad y ese mensaje judaizante se había extendido por varios lados. Al grado tal, dice la escritura acá, que Pedro primero fluía sin ningún problema con los que eran gentiles, incluso comía con ellos. Pero después, cuando llegaron los otros que eran judíos, también discípulos,
Pedro, por miedo a la crítica, mire usted, se sustrajo y lo que hizo fue que se alejó un poco y dejó de tener ese tipo de comunión. Pablo advirtió eso y le reclamó a Pedro, diciéndole: nosotros dos somos judíos, tú eres judío, yo soy judío también. Pero nosotros entendemos que para salvación, la ley no puede hacer salvación por nosotros. Al contrario, cada vez que nos acercamos a tratar de cumplir las expectativas de Dios, nos damos cuenta que no podemos. Y esa misma ley nos hace conscientes de la necesidad que tenemos de Dios. Y cierra Pablo diciendo que si la ley pudiese habernos hecho justos, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. O sea, Cristo murió porque los seres humanos no podemos cumplir. O sea, la ley fue dada para que nos demos cuenta de que no podemos cumplirla. Para eso fue dada la ley. No hay ser humano que pueda cumplir la ley. No hay ser humano que pueda cumplir la ley. Al contrario, la ley nos lleva a Cristo. Por eso Pablo mismo dijo que la ley es el ayo, es la niñera que nos lleva a Cristo, como un cochecito nos lleva, porque nos hace conscientes de que no podemos cumplir eso. Y que entonces hubo uno que sí cumplió toda la ley, que fue Jesús. Y Él, a través de su sacrificio, nos permite ser entonces justificados en esta hora. Muy bien, eso nada más como elemento introductorio para lo que será nuestra reflexión de este día, que le he titulado, basado en este capítulo 2 de Gálatas, de la siguiente manera. Escríbalo ahí, por favor. Declarados justos. Declarados justos. Ese es nuestro tema para hoy. Y voy a tomar esta reflexión del verso 16 de este capítulo 2. El verso 16 de este capítulo 2, todo ese verso, en su mayoría toda la primera y segunda parte, ya ahí por el final, no, va a servirnos como fundamento para esto que les estoy mencionando. Es como la esencia. Pablo termina de hacer converger todo su discurso en este verso 16, en el contenido de ese verso 16 y un poco más, donde Pablo insiste en que hemos sido declarados justos. Ahora, ¿cómo es que esto pasa? En primer lugar, dice Pablo que esto ocurre a través de un conocimiento, de una verdad que llegamos a conocer. Cuando a usted se le habló del Evangelio, usted se expuso y expuso su vida a conocer una verdad que no conocía, la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, la buena nueva. Entonces, ¿cómo comienza el tema de justificación? Comienza a través de ese acercamiento de Dios a nosotros, a través de su palabra, que nos trae un conocimiento, hermanos, y sumo acá esto, súmele esto, revelado. ¿Cómo es que se genera y somos declarados justos? Eso comienza con un conocimiento revelado. Anótelo ahí. Comienza con un conocimiento revelado. No es un simple conocimiento acumulado. No, es un conocimiento revelado que te indica la buena nueva, quiénes somos nosotros, pecadores que no teníamos prácticamente paz con Dios, que por estar en nuestro pecado estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte, que Dios entonces nos envió a Jesús para que Jesús tomara nuestro lugar, cumpliera la ley que nosotros no podíamos cumplir,
y en la cruz del Calvario entonces Él muriera por nosotros. Entonces ese conocimiento revelado llega a nosotros y nos hace conscientes de quiénes somos nosotros y de nuestra necesidad que tenemos de Dios, y nos hace conscientes de quién es Dios. Comenzamos a conocer a Dios en una forma diferente. No el Dios tradicional que nos compartieron, sino un conocimiento revelado. Dios se nos comienza a revelar. Pablo tuvo ese encuentro con Jesús y tuvo ese conocimiento revelado. Por eso él dice, esto que yo recibí, Dios me lo reveló, un conocimiento revelado. O sea, insisto, no es una cosa humana, no, es la intervención de Dios en nuestra vida revelándonos eso. Hay gente que tiene la Biblia y hay gente que lee la Biblia, sin embargo no entiende nada de la Biblia. Pero nosotros nos sentamos hoy y tenemos esta gran oportunidad, leemos y Dios entonces trae un conocimiento revelado. Así comenzamos a ser nosotros justificados a través de ese conocimiento que nos llega y que nos revela lo que ya les mencioné. Mire lo que dice el verso 16. Dice en su primera parte, le está hablando Pablo a Pedro al confrontarlo y le dice, sin embargo, yo destaco, sabemos. ¿Qué es lo que tú y yo sabemos que nos produce justificación y salvación? Bueno, lo que Dios nos ha dicho, que tenemos a través de su palabra este texto, que se nos predica todos los días. Entonces, ese sabemos es el punto de partida. Ese sabemos es lo que nos sostiene también. Con ese saber, tú comenzaste tu vida espiritual. Con ese saber se generó una revelación para que tú inauguraras tu nueva vida en Cristo. Entonces, ¿cómo comienza esto? Con un conocimiento revelado. Un conocimiento revelado. Ese sabemos. Usted y yo debemos saber. Tener conocimiento de Dios. Y esto no es un conocimiento acumulado, porque hay gente que tiene un montón de cosas en la cabeza. Pero vea usted, son un manojo de nervios, no saben exactamente quiénes son en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Cristo Jesús había hecho? Los Gálatas habían olvidado eso y comenzaron a meter otro tipo de conocimiento que leudó el conocimiento esencial de saber una cosa primordialmente para salvación, que Cristo es suficiente Salvador para nosotros. Entonces, declarados justos, ¿cómo comienza eso? Con un conocimiento revelado. Pablo le dijo a Pedro, sin embargo, sabemos. En segundo lugar, declarado justo tiene que ver con un encuentro personal. Es un asunto personal. Es decir, es un paso propio. Hermanos, el ser justificados tiene que obedecer a una decisión de carácter personal. Yo no puedo justificar a nadie, nadie me puede justificar a mí. Yo no puedo justificar a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mis mejores amigos, ni a mi familia, porque el encuentro personal para justificación, o sea, el encuentro con Dios para justificación es de carácter personal, ese conocimiento te tiene que llegar a ti para que tú seas consciente de la necesidad que tienes de Dios y tú personalmente puedas acercarte a Dios para recibir ese nivel de justificación. Entonces note usted la otra parte del verso 16, que es el que estamos considerando. Le dice Pablo a Pedro, le dice, sin embargo sabemos que una persona, note usted,
sabemos que una persona, o sea, es asunto personal. ¿Qué había aprendido Pablo? De que esto no es colectivo. De que si él recibía justificación, no significaba que toda su familia recibía justificación. Entonces Pablo apunta no a lo plural, sino a lo singular. Dice, sabemos en plural, pero ¿qué sabía Pablo? Que una persona. Entonces vuelvo a insistir, el ser declarado justo es un asunto personal. Por eso alguien dijo que Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Entonces, cada uno de nosotros necesita eso, ese encuentro personal. Así se inaugura la justificación en nuestra vida. Uno, con un conocimiento que nos llega, que es un conocimiento que Dios nos revela a través de su Espíritu y nos hace entender y comprender lo que Cristo hizo. Dos, la respuesta a ese conocimiento tiene que ser personal. Yo por eso cuando hay personas que me dicen, no, mi esposo me manda y me dice que ore por él. No tiene que ser personal, tú tienes que ir a la iglesia. Pastores, que fíjese que mi familia le manda a decir que ore por ellos. ¿Y ellos dónde están? No, ellos se quedaron. No, ven, acércate, porque esto es personal. Si uno puede interceder y uno puede apoyarse y uno puede hacer algunas cosas, pero sin descuidar que el relacionamiento es de carácter personal. Y la justificación, somos declarados justos cuando se da ese paso personal. Entonces ya Pablo le ha dicho dos cosas a Pedro. Uno, que comienza esto con lo que se sabe, con ese conocimiento revelado. Dos, que es un asunto personal, el tema de ser justificados, de ser declarados justos. Tres, que ese conocimiento y ese paso que damos personalmente desata un efecto espiritual. Ese efecto espiritual es que somos declarados justos. Es una secuencia, es un conocimiento que nos llega, que nos es revelado de lo que Cristo hizo. Es un paso personal donde aceptamos eso que Cristo hizo. Y una vez que aceptamos eso que Cristo hizo, se desata un efecto, hay un efecto espiritual y somos declarados justos. Mire lo que dice este verso 16 en el siguiente elemento que Pablo nos entrega acá. Dice, sin embargo, sabemos, conocimiento, que una persona, paso individual, dice, es declarada justa, es declarada justa. Entonces, ve usted cómo hay un efecto espiritual. ¿Y quién declara que esa persona es justa? Aquí no dice que esa persona se declara justa. Claro, lo declaramos nosotros después por la fe. Pero ¿quién declara que esa persona es justa? Dios. Dios es el que te justifica. Dios es el que te perdona. Dios es el que te limpia. Dios es el que te santifica. Dios es el que hace obra en ti. ¿De dónde se desprende eso? Uno, del evangelio que se te predicó como un conocimiento revelado. Dos, del paso que diste para aceptar eso y la obra que Cristo hizo. Tres, se desata un efecto porque al aceptar eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, entonces nosotros automáticamente en el ámbito espiritual, porque es un efecto espiritual, somos declarados justos. Somos declarados justos. Entonces no eres justo por las obras que haces.
Las obras, hermanos, en la vida del creyente tienen que ver como un resultado, no son la esencia de nuestra salvación. La única obra que es esencia de nuestra salvación es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A esa obra usted y yo no le podemos añadir absolutamente nada más. Nada más. Porque fue una obra completa. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo: consumado es, hecho está. Se logró en su totalidad. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido justificados de una vez y para siempre. Y para siempre. Entonces, se da cuenta, Pablo está describiendo acá en este verso 16 ese proceso de vida cristiana que se inaugura, vuelvo a insistir, y perdonen que sea tan insistente, pero es que hay que remarcar estas verdades de Dios. Se inaugura con un conocimiento que nos llegó cuando nos predicaron el Evangelio. Ese conocimiento revelado despertó en nosotros la necesidad y la urgencia de dar un paso, el paso de recibir eso que Cristo había hecho y recibir a Cristo como nuestro Salvador en nuestro corazón. Y esa decisión de recibir a Cristo personalmente, individualmente, como nuestro Salvador, entonces generó un efecto espiritual. Y el cielo entonces a partir de ahí nos declaró justos. Somos justos, insisto, por lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros y recuerda lo que Cristo hizo en la cruz. En la cruz. Es como cuando pasó la muerte allá en el pueblo judío y estaba la sangre en los dinteles. Dice que los que miraba esa sangre, y esa sangre era una señal de que los que vivían ahí le pertenecían a Dios. ¿Qué pasaba con ellos? No murieron, no murieron. Fueron justificados por la sangre que se miraba ahí. Tú y yo hemos sido justificados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos sido declarados en el ámbito espiritual justos. E insisto, no por nuestra propia obra, sino por lo que Cristo ha hecho. Entonces, estamos hablando de que hemos sido declarados justos. Y el proceso de eso se ha dado con un conocimiento revelado, con un paso personal que hemos dado, porque es un asunto personal, un paso personal que ha generado un efecto espiritual, donde se nos declara justos, y cierra Pablo diciendo que es un tema de fe en Dios. Todo esto se resume en que es un tema de fe en Dios. Un tema de fe en Dios. Ahora miremos cómo va cerrando Pablo este verso 16. Leo la secuencia. Sin embargo, sabemos, conocimiento revelado, que una persona, respuesta personal a ese conocimiento, es declarada justa, efecto espiritual al paso que da esa persona en individual, producto del conocimiento que se le ha entregado de lo que Cristo hizo. Y dice entonces que todo eso ocurre y esa persona es declarada justa ante Dios. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Por eso es que Pablo le recriminó a Pedro. Por eso es que uno también anima a algunos creyentes a no someter a otros a vivir conforme a la ley. Porque hay mucho creyente legalista. Ha recibido la salvación de Dios, pero quieren que los otros vivan de acuerdo a los preceptos y a los criterios que ellos tienen. Hay creyentes que quieren meter a otros no en la gracia, sino en la desgracia de vivir bajo el cautiverio de la ley. Entonces son muy legalistas, son religiosos legalistas.
y le ponen a los demás creyentes cargas pesadas y viven señalando y viven criticando cómo los demás viven. ¿Sabe? Esto es lo que Pedro hacía. Y el miedo a la crítica que Pedro tenía era el miedo por la religiosidad en que él estaba. Porque hay creyentes que creen que llevarse con un pecador es que uno es pecador. Y que uno tiene que llevarse con gente de cierto tipo, de acuerdo a sus propios criterios. Entonces se puede ir cayendo en esto sutilmente. Vea cómo estos, dice Pablo, se habían filtrado sutilmente. Y daba la impresión que decían, sí, es cierto, cierto. O sea, nosotros podemos vivir con ley y con gracia. No. Dice Pablo que la justificación llega porque es un tema de fe en Dios. Es un tema de fe en Dios. No es fe en la fe. Ni siquiera es fe en las obras. Es fe en Dios. Es fe en Cristo. Por causa, dice. ¿Qué causó el hecho de que tú seas justificado? ¿Qué causa eso? Fe en Cristo. Fe en Cristo. Eso hace el que nosotros seamos justificados. Hermanos, esto es el Evangelio para el mundo. Esto es lo que predicamos. Esta es la esencia, el contenido de nuestro mensaje. Y la gente que está en pecado, la gente que no conoce a Dios, necesita escuchar esto. Que Dios vino, Dios tomó la forma nuestra, tomó nuestro lugar, porque no podíamos cumplir con los requisitos que Dios tenía. Y todos esos requisitos nos han hecho conscientes de nuestra necesidad de Dios. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo tengo salvación para ti a través de Cristo. Nos llegó ese evangelio a nosotros como un conocimiento revelado. Dimos el paso personal para aceptarlo. Eso generó un efecto de justificación para nosotros. Y todo eso, dice Pablo, ocurrió por nuestra fe en Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. No hay ningún mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo que se hizo hombre. Es el único puente, es el único mediador. De ahí no hay santo Tomás, no hay santo esto, no hay santo lo otro. Solo Jesús es el único mediador entre nosotros. Es el que está intercediendo por nosotros. No hay nadie que haga labor de intercesión en los cielos por nosotros. Solo Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús. Entonces, por la fe, dice, es un tema de fe, no de obras. Es un tema de fe. Va cerrando Pablo, entonces, diciendo por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y leo la última parte de este verso 16 como cierre. Y nosotros, yo digo amén, ¿cuántos dicen amén? Y nosotros nos incluimos, hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos. Nuestro tema de hoy ha sido declarados justos. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie, escuche bien, jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Más claro, imposible, imposible. Capítulo 2 de la carta a los Gálatas, declarados justos. Muy bien, vamos a orar y luego ya rapidito les entrego el verso que contiene, no el verso, la declaración para que ustedes me digan el verso. Así es la cosa.
Padre, te damos gracias. Aquel que esté al alcance de nuestra voz, Señor, que pueda recibir este mensaje y pueda, Dios, en su corazón recibir ese conocimiento revelado que le haga ver su necesidad de ti. Y que de ahí se desprenda este paso personal para recibirte como único y suficiente Salvador en su vida. Y que a partir de este momento, al dar ese paso, al invitarte, Señor, a su corazón, pueda, Señor, recibir ese beneficio de ser declarado justo por la fe que ha depositado en Jesucristo, nuestro único Salvador. Y nosotros, Señor, que hemos dado ya ese paso, te agradecemos, te agradecemos. No hay obra que nos justifique, ni hay obra humana que nos haga perfectos, ni sacrificio alguno. Todo nuestro trabajo, toda nuestra obra es el resultado de nuestra gratitud a ti, Señor, porque tú nos has dado todo. Te damos gracias por una salvación tan grande y por una justificación que disfrutamos todos los días. No solo mientras estemos acá, sino también en eternidad. Gracias, Señor, por una justificación que nos asegura vida eterna. Cuando estemos frente a ti, ninguno de nosotros podrá, Dios, estar frente a ti argumentando con sus obras que ha podido lograr salvación. Estaremos frente a ti desnudos y, Dios, dando cuenta de nuestra fe en Cristo y agradecidos por tu salvación. Bendícenos, Señor, y afirma esta verdad en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Creo que hoy les va a costar encontrar dónde está la declaración. Vamos a ver quién lo hace primero. Pero la declaración es esta, por favor escríbanla. Vivimos para Dios. Vivimos para Dios. Vamos a ver quién pone ya de entrada la declaración. Vivimos para Dios en nuestra declaración de hoy. Vamos a ver, les espero. A ver quién coloca la declaración de hoy en letras mayúsculas. Aquí está ya. Enelda, sí. Padilla, vivimos para Dios también. Ana Muñoz, vivimos para Dios. Así es. Mireya Robleda también. Verso 20, me dice Mireya. Vamos a ver si es el verso 20. Vivimos para Dios. Me siguen diciendo. ¿Cuál es el versículo? ¿Dónde está? Vamos a ver. Helen Suset también. Vivimos para Dios. Rosario Murillo. Vamos a ver si alguien me escribe dónde está. Vivimos para Dios. Vivimos para Dios también. Martita Zárate, saludos Martita. CCI Ecatepec también. Vivimos para Dios. Arabelis Barahona. Muy bien. Vivimos para Dios en Malilí Fuentes. Vivimos para Dios, Doña Nena. Todavía no me dan el versículo. Vivimos para Dios, Delmi Vázquez. Vivimos para Dios, Nenita Godoy. ¿Quién más? Vamos a ver. Vivimos para Dios, Kenia Bonilla. Vivimos para Dios también, Jackie Patiño. Lorna Castro, vivimos para Dios. Verán que no han logrado encontrar el verso. Verso 20, me dicen por acá. Vamos a ver si es el verso 20. Verso 20 me dicen. Sí, vamos a ver. Vivimos para Dios. Así es, verso 20. Correcto. Ahí está. Muy bien. Les dejo en esta oportunidad. Mañana, Dios mediante, nos vamos a volver a encontrar. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos con la lectura de esta carta a los Gálatas? ¿Sienten que Dios nos está hablando y que es de bendición?
¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, es una enseñanza extraordinaria esta. Y la lectura de esta carta, la carta de nuestra libertad en Cristo. Varios dicen amén. Amén. Creo que en la introducción, en estos 2 capítulos que hemos considerado, hemos ido aprendiendo. Mañana entonces entramos al capítulo 3 de estos capítulos, que son 6 capítulos de la carta a los Gálatas. Muy bien, hermanos, mi aprecio, mi cariño para ustedes. Cuídense siempre en nuestras oraciones, apoyémonos en oración y que tengan pues el resto de esta semana bendecida, que Dios los siga guardando. Mañana, Dios mediante, nos encontramos. Invitemos a otros para que sean parte de este tiempo, que es tiempo devocional, con el pastor Alberto Solorza. Bendiciones, los quiero mucho, cuídense.